Thompson. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con un economista que es miembro del Congreso de la República, uno de los pocos que hay, de los que ha tenido actividad profesional como economista acá y en Inglaterra, y que se ha ocupado siempre de tratar de poner los temas coyunturales de una perspectiva de largo plazo. Estoy hablando de Carlos Anderson. Buenas tardes, Carlos Anderson. Muchas gracias por estar con nosotros. No, un placer, como siempre, estar aquí en Las Cosas Como Son, ¿no? ¿Qué está pasando en el Congreso en estos días? ¿Cómo se siente usted? ¿Qué es lo que tiene ganas de decirle en este día de semana parlamentaria a sus colegas? Mira, dos cosas. Primero, que creo que estamos viviendo una especie de mundo paralelo. Yo ayer estaba, mil disculpas, en el Pleno y miraba lo que estábamos viendo y decía, el país está ardiendo. O sea, esa es la verdad. Y nosotros acá estamos discutiendo sobre grúas. Un poco extraño, ¿no? Creo que tenemos que hacer una reflexión muy profunda y escuchar lo que nos dice el país. En primer lugar, por ejemplo, nos dice que desconfía, ¿no?, de que los congresistas realmente vamos a hacer lo que hemos dicho que vamos a hacer, que es adelantar las elecciones. De hecho, yo voy a mandar una carta a todos mis colegas congresistas para que de manera conjunta pidamos que la siguiente legislatura se inicie el 1 de febrero. O sea, no podemos esperar hasta 15 de febrero o final de febrero, comienzos de marzo, para de una vez votar por segunda vez el adelanto de elecciones. Creo que ese es un... El adelanto segunda vez significa que usted mantiene la fecha de abril del 24. Sí, claro. Lo que se necesita es claridad, ¿no? Se necesita claridad. Yo creo que en gran medida lo que sucede es que hay una tremenda desconfianza. Y sí, de que lo vayan a hacer. De que no van a hacer absolutamente nada. De que reúnan el número de votos. Sí, bueno, de que reúnan el número de votos no necesariamente. Es una forma de decir no lo van a hacer, ¿no? Bueno, o sea, si no hay 88... Si no hay 87 puede aprobar votos, la reforma constitucional. Por eso mismo. Entonces, ahí viene la desconfianza, ¿no? Por eso digo que lo primero que tenemos que hacer es adelantar la fecha de inicio de la legislatura y votar de inmediato por segunda vez, ¿no?, el adelanto a abril 2024. De acuerdo. ¿Y no lo convencen en consecuencia los argumentos de quienes creen que en realidad se necesita una propuesta que alivie la presión política y eso llevaría a que algunos especialistas incluso consideran que debe hacerse antes de abril del 24. ¿No lo convence ese plazo? No, mira, no necesariamente. O sea, yo por mí me voy mañana mismo, ¿no? Si eso soluciona las cosas. El tema es que nada se va a solucionar tal y como está. Hoy en día tenemos una situación en la cual hay un grupo pequeño, yo no creo que sea muy grande, de violentistas, filoterroristas y todo lo demás. O sea, habría que ser, no sé, bobo para no darse cuenta de que hay direccionamientos, de que hay narrativas muy firmemente establecidas que se repiten en todas partes, ¿no? Pero tampoco hay que negar que hay pueblo, que hay una proporción muy grande de peruanos que han encontrado en estas circunstancias, ¿no?, la oportunidad para decirnos que están cansados del centralismo, para decirnos que el Perú ha sido injusto con las regiones del sur del país, y con la Sierra Central y con la Amazonía, que los ha ignorado, que este crecimiento que indudablemente hemos tenido los ha ignorado, ¿sí? Y que es hora ya de empezar a escuchar lo que ellos también reclaman, ¿no? Un Estado menos indolente, un Estado más eficiente y otras cosas más. Entonces, yo creo que eso no podemos dejar de escuchar, no podemos obviarlo. Y si bien por un lado yo ratifico mi apoyo al gobierno en cuanto a establecer que la ley, por más dura que sea, es la ley y que necesitamos reimponer el imperio de la ley y que no podemos permitir pues, que se prohíbe el paso, ¿no es cierto?, de las personas, que no podemos permitir que invadan tiendas comerciales, que hagan todo el tipo, que capturen este aeropuerto y cosas por el estilo. De igual manera, creo que también es importante mostrar, desde el Ejecutivo en particular, que hay un aprecio por la vida, ¿no? Como sabemos, una obligación del Estado, la primera obligación del Estado en realidad es velar por la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Y si bien es cierto, necesitamos hacer uso de la fuerza
¿no? Esta tiene que ser ejercida con todos los criterios de protección de la vida, ¿no? Ahora, ante la, digamos, abrumadora carga que implica la muerte de tantos compatriotas, se silencian otros aspectos de la vida pública. Sí. Y no olvidemos que si se protesta es porque hay un malestar Es lo que estaba material, diciendo. ¿no es cierto? Claro. Y ¿qué consecuencias puede tener el clima que estamos viviendo, sobre todo en el sur del Perú, para la economía peruana en general y para la situación de aquellos mismos que protestan? Usted es un economista acostumbrado a hacer cálculos y previsiones, pensar en el futuro, ¿no? Explíquenos cuál es su reflexión, cómo hacer compatible la prioridad del tema vida con una visión, si cabe, analítica. Claro. De Mira, lo que... yo he reclamado que, por ejemplo, en el discurso del señor Otárola, no haya habido pues un programa masivo de inversión pública en el sur del país, ¿no? Inversión pública y también inversión en materia social. Porque nosotros hemos normalizado el hecho de que, por ejemplo, si hay un dato, 70% de los niños en Puno tienen anemia. Sí, un terrible, dato como si fuera cualquier cosa. Cuando allí, por ejemplo, estamos condenando a estos niños a una vida pues terrible, una pérdida económica terrible, ¿no? Para ellos, para el país. Entonces, yo sí creo que un programa de inversiones, clarísimo para los próximos meses, ¿no? Algunas reformas económicas muy sencillas, una de las cuales yo he venido propugnando, pero nadie me hace caso, ¿no? Porque pensar diferente es un atrevimiento en nuestro país, desafortunadamente. Y lo digo, por ejemplo, con el tema del destrave de obras públicas, donde yo he propuesto un esquema muy claro que además se ha practicado en un montón de países y que el Ministerio de Economía y Finanzas, pero ni bola me da, ¿no? Se lo dije al señor Otárola, ni bola. O el tema, por ejemplo, de atacar directamente el hambre, utilizando toda la infraestructura escolar para asegurar que los niños y las madres, como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Tengan acceso a alimentos básicos como un desayuno, un almuerzo, ¿no? O sea, porque hoy en día hay una situación de hambre real en el país. Esos son programas que no significan mucho dinero. He criticado, por ejemplo, y hasta ahora no me han respondido en ningún idioma desde el MEF, el hecho rarísimo de que se dediquen 300 millones de soles para hacer un estudio de la situación del estado de las obras paralizadas. 300 millones de soles. Pero ya la Contraloría ha hecho un mapa claro de esas obras paralizadas, ¿no? Pero por supuesto, yo todo el tiempo veo el documento de la Contraloría que me parece excelente. Entonces no entiendo por qué vamos a tener que gastar 300 millones de soles en eso. Y 100 millones de soles son solamente para el tema de las ollas comunes, ¿no? Entonces dice, mira, qué manera de priorizar, ¿no es cierto? El mundo al revés. O sea, más importantes son las comisiones que puedan haber o los trabajos de ese tipo, ¿no? Que la vida de las personas. Entonces yo creo que allí, detrás de eso, de esa indolencia, finalmente, ¿no? Está el reclamo de los pueblos del sur, de la Sierra Central, de la selva, que, caramba, es igual. Hemos normalizado el hecho de que la selva peruana pues, esté desconectada del resto del país, cuando lo que ellos quieren es conectarse con su país. Entonces, mientras no hagamos un deslinde claro y reconozcamos que como país le hemos fallado a todas esas regiones, no vamos a poder generar la necesaria empatía. Porque de nada vale decir, sí, yo lamento los 50 muertos, ¿no? Pero aquí va mi mano dura, no hay nada más, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el señor Otárola está muy al borde, ¿no? De perder lo poco de confianza que ha ganado en el Congreso. Por otra parte, y volviendo a los temas de su especialidad y a su ángulo profesional, que es la economía, lo hago con usted porque hay muy pocos congresistas que piensan en la economía de una manera teórica, de una manera rigurosa. Usted ha mencionado algunos de los factores criminales que están detrás o al lado de lo que es un movimiento que usted llamó del pueblo. Naturalmente que hay una protesta legítima y que tiene razones que usted ha explicado. Pero al lado de eso sabemos, lo ha dicho usted, hay algún plan de alguna manera concertado, que se expresa claramente la voluntad de tomar aeropuertos. Pero, ¿qué decir sobre el papel que juega en ese aspecto negro del movimiento que estamos viendo
algunas economías ilegales, porque el dato de los últimos tiempos es que la minería ilegal, por ejemplo, mueve en este momento más dinero que el narcotráfico. Y es un fenómeno, en cierto sentido, más complejo porque convive con la economía legal, mientras que el narcotráfico no convive con nadie, sino corrompe al Estado directamente. ¿Cuál es su opinión sobre las economías ilegales que están detrás de parte de las violencias a las que hemos asistido? Quizás sería bueno ponerle un poquito de números, ¿no es cierto? O sea, efectivamente las economías ilegales significan alrededor de 4.000, 5.000 millones de dólares al año. El Instituto del Futuro que yo he impulsado, ¿no es cierto?, ha hecho un estudio, por ejemplo, sobre el lavado de dinero, ¿ya?, que acaba de ser publicado, y calcula que alrededor de lo que se lava en el país está entre 6.000 y 10.000 millones de dólares. Entre 3 y 5% del PBI. Sí, exacto, ¿no? Entonces, cada punto son 2.400 millones de dólares, más o menos eso es, ¿no? Entonces estamos hablando de cantidades ingentes de dinero que se mueven y que de alguna forma los vemos pero los ignoramos, ¿no es cierto? Y que durante los últimos 18 meses han vivido felices. Felices porque tuvimos un gobierno que hizo caso omiso a todo eso, decidió que se diviertan ahí los mineros ilegales, la tala ilegal, no se persiguió a nadie en el narcotráfico, la policía estaba capturada, ¿no es cierto? En el norte del país se desarrolló una industria de secuestros, pero terrible, y nadie dice absolutamente nada, ¿no? Y eso es porque ha habido desgobierno. En el desgobierno, estas economías criminales surgen, pues, ¿no? Pero lo último que quieren es orden, lo último que quieren es el peso de la ley. Así que, y esa economía terrible, uno dirá, bueno, pero no está mal, ¿no? Significan que 10, 12.000 millones de dólares, ¿eso es bueno para la economía? No, ese es un cáncer para la economía. Porque esos dineros después entran al sector, entre comillas, formal, ¿no?, a través de la corrupción, y la corrupción alimenta mayores negocios de este tipo, y estamos en un círculo negro realmente, en uno de los círculos del infierno. Así que yo creo que hay que combatirlas, pero hay que combatirlas directamente, y tienen presencia en todas partes, incluidos en el Congreso de la República, sin ninguna duda. Así que ¿Por qué? Porque han habido leyes, porque han habido decisiones desde el Congreso porque han habido leyes, que han sido cómplices. Han habido leyes, hay congresistas pues, que abiertamente buscan, ¿no?, que se les trate de manera suave, confunden lo ilegal con lo informal, como si fuera casi, como si no hubiera ninguna diferencia, y hay diferencias, ¿no? Así que nada, yo creo que como sociedad tenemos que tomar conciencia de que este es un fenómeno demasiado grande para ser ignorado. Es un elefante que está caminando por acá y que no le damos bola, ¿no? Ahora, ¿usted consciente de lo que han significado estas 50 muertes, el impacto moral, el impacto también afectivo, humano que eso tiene, y la manera como alimenta más marchas, ¿no?, por una parte, y por otra parte la caída económica, sí, claro, que vamos a vivir, ¿no es cierto? Por mira, pronto, hasta ahora no conocemos el dato duro de diciembre, pero yo estoy seguro que el PBI de diciembre va a estar en el campo negativo, ¿no? Y las perspectivas para adelante son peores. O sea, realmente, este año, mira, yo creo que nos estamos jugando el crecimiento económico de este año, o sea, 0%. ¿no? Y respecto de esa doble realidad, la realidad humana de las muertes y la realidad dura de la economía, ¿usted siente que en el Congreso sus colegas, usted mismo, viven un mundo paralelo? Bueno, yo por lo menos siento eso, ¿no? Cuando de repente estoy escuchando y que una ley específica para unos cuantos clubes deportivos, y que una ley para ver el tema de las grúas, digo, ¿qué estamos hablando? O sea, lo que deberíamos estar haciendo de inmediato, ¿no?, es ver verdaderas reformas. Por ejemplo, ¿no?, ¿cómo hacemos para eliminar esas bombas nucleares que tenemos ahí dentro, ¿no? Claro, yo incluso conversaba con varios congresistas sobre la oportunidad, por ejemplo, de presentar el tema de la cuestión de confianza, que es algo que deberíamos eliminar. Desafortunadamente, yo sugerí, no me hicieron caso, que sería buena idea poner eso y de la mano poner la eliminación de la cuestión de la vacancia por incapacidad moral permanente. Porque son las dos, pues casi son las contracaras, ¿no es cierto? Entonces, como se presentó solamente una, era evidente que la izquierda iba a votar que no, ¿no? Como así lo hizo. Entonces,
no se lograron los votos, no tenemos esa reforma, ¿no? Y yo creo que eso... si se hace un referendo que es casi una alternativa peor, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? Mira, además también no sé cuántos referéndums vamos a tener en los próximos meses para cada una de estas reformas. Entonces eso lo que te dice es que falta realmente conversar, negociar, llegar a acuerdos dentro del Congreso, y creo que no sé si estamos haciendo el necesario trabajo. O sea, creo que nos hemos metido todo en la lógica de que no hay espacio para dialogar, no hay con quién dialogar, ¿no? Y yo creo que sí, que debería haber, y yo quisiera escuchar a los ex candidatos presidenciales, por ejemplo, expresarse. O sea, ¿dónde están? ¿Dónde están en ese debate? No están, son voces ausentes, a pesar de haber representado millones de votos, ¿no? Entonces sí, hay un reclamo para eso, hay un reclamo además también para que el Estado busque de todas formas, yo sé que es difícil, pero denodadamente espacios de diálogo. No podemos sencillamente caer en la lógica de que aquí hay una guerra civil y que hay que sacar a las armas y que hay que arrasar con todos. Eso me parece inhumano. ¿Y qué se debe hacer frente al proyecto de una marcha en Lima mañana y pasado, con la presencia de compatriotas que vienen de varias provincias que han estado todas ellas sacudidas por las protestas y las movilizaciones? Bueno, mira, la protesta, como tú sabes, pacífica, está protegida por la Constitución. Y creo que el Estado tiene que poner en marcha todos los mecanismos para asegurar que esas marchas sean pacíficas. Donde hemos fracasado, y la palabra es esa, fracasado, ha sido en el tema de la inteligencia, ¿no? Yo siempre recuerdo que ese dicho que dice guerra avisada no mata gente, ¿no es cierto? A final del diciembre sabíamos que se venía una ola de protestas violentistas a partir del 4, pero en el intermedio no se hizo nada. No se actuó con inteligencia, no se detectó, digamos, liderazgos, tanto para desarticular, digamos, los planes maquiavélicos de algunos, ¿no?, como para activar espacios de diálogo. Ninguna de las dos cosas se hizo. Y entonces, aquí, esto sabemos hace días que viene esta mal llamada toma de Lima, ¿no?, que parece la toma de Roma y de los tiempos del fascismo. La toma de la Bastilla, sí. Sí, o la toma de la Bastilla, ¿no? O sea, que tiene ese tipo de connotación. Yo creo que, espero sinceramente, que nuestros compatriotas del sur, los que vienen a Lima, ¿no?, que vienen a protestar, lo hagan de manera pacífica para que regresen a sus hogares. Pero eso también va a ser muy importante, la respuesta política que se le dé, ¿no? Muchas gracias, Carlos Anderson, por su presencia muchísimas gracias acá por la oportunidad. y por sus opiniones, tanto sobre lo que está haciendo en el Congreso, cuanto sobre la situación del país y esta tesis de que hay un mundo paralelo que se ha creado entre el hemiciclo y la realidad social y económica, como nos lo ha explicado usted, de nuestro país. Ha sido Carlos Anderson, congresista no agrupado.